buenos días esta mañana. Esperamos que usted se encuentre bien, que se encuentre bendecido, como es el propósito de Dios y sus deseos, que estén bien en todo momento. Vamos a leer en esta mañana en Lucas capítulo 23, versículo 34, pero antes quiero que oremos al Señor para que el Señor sea hablando a nuestras vidas por su palabra. Eterno Dios y Padre Celestial, estamos agradecidos contigo en esta mañana porque un nuevo día, Señor, tú has permitido que podamos ver. Te pedimos, Señor, que tu presencia se derrame, que tu poder fluya. Bendecimos, Señor, a nuestra audiencia, a la iglesia, Padre, que nos está viendo por estos medios. Te pedimos que tu poder fluya sobre ellos. Bendecimos cada hogar en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Padre, te damos gracias. Amén y amén. Bueno, dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lucas capítulo 23, versículo 33. Dice, y Jesús decía, y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, allí le crucificaron a él y los malhechores, uno a la izquierda y el otro a la derecha. Y Jesús decía, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. El perdón desde la cruz. Con el perdón de Dios se restauran todas las cosas. Estamos frente a la angustiosa y dolorosa muerte de Jesús, el Hijo de Dios. Recordemos que para ese entonces la crucifixión era el peor de los castigos, era la atroz muerte que le podían dar a un malhechor, a un asesino, a alguien que había transgredido la ley. Y a ese nivel fue colocado nuestro amado Jesús de Nazaret. Le colocaron en medio de dos ladrones, unos hombres que merecían el castigo. Y Jesús estaba rodeado de esta gente que a lo mejor aquellos que le estaban, que gritaban, le injuriaban diciendo, crucifícale, crucifícale, estos mismos habían a lo mejor recibido de parte de él sanidades, milagros, habían comido porque él les permitió comer en la multiplicación de los panes. Es decir, ese Jesús era aquel personaje tan especial que Dios envió al mundo para restaurar a la humanidad. Ahora estaba frente a ellos que le injuriaban, crucifícale. Entonces Jesús allí desde la cruz, él ve a la humanidad y les dice, perdónales porque no saben lo que hacen. Efectivamente, ellos no comprendían que allí en la cruz estaba muriendo el Redentor de la humanidad, que allí en la cruz Jesús estaba cumpliendo el propósito para lo cual fue enviado, y se dirige a su Padre diciendo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, dando a entender así que el único que tiene poder para perdonar es Jehová de los ejércitos. El único que puede transformar las vidas se llama Dios, y él se dirige hacia él diciéndole, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Entonces, con su muerte, él estaba cumpliendo aquel propósito para lo cual él vino aquí a la tierra, era a dar su vida por la humanidad y a traer a la humanidad el perdón. Entonces, él estaba muriendo, le faltaban pocas horas para él morir, o digamos pocos minutos. Entonces esta primera palabra nos habla de una razón especial por la cual él vino. La sangre, su sangre estaba fluyendo por sus heridas, y él siente un agudo dolor por lo que está ocurriendo, pero este agudo dolor, este sufrimiento no lo hizo, él no permitió que su corazón se llenara de pronto de amargura, se llenara de resentimiento con aquellos que lo estaban crucificando, porque él sabía muy bien a qué había venido, cosa que la humanidad no entendía. Por eso él allí en la cruz dice, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Entonces Dios allí, Jesús nos dio un ejemplo del perdón. Ese Jesús que había
había orado, que había enseñado que hay que orar por los enemigos, que hay que perdonarlos. Ahora estaba enseñándole a la humanidad, no importa la condición en que me encuentre, no importa cómo esté aquí crucificado, hoy yo clamo perdón por la humanidad y yo clamo para que ellos en algún día también tengan un encuentro con mi Padre. Y es la razón por la cual escuchamos decir: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y esa es la razón por la cual hoy usted y yo tenemos vida y vida en abundancia. Dios le bendiga. Muy buenos días. Acabamos de escuchar la primera palabra y es una palabra alentadora, es una palabra de perdón. Pero vemos con esta segunda palabra escrita en San Lucas capítulo 23, versículo 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vemos en los versículos anteriores cómo Jesús estaba siendo blasfemado, vituperado, cómo le injuriaban, y también vemos allí que no solamente estaba Jesús en la cruz, también se encontraban dos ladrones, uno que era penitente y el otro que era un ladrón que le obstinado, que le injuriaba, un ladrón que no percibió en Jesús el Salvador de la humanidad. Pero vemos cómo este ladrón le llama la atención, y lo notamos desde el versículo 39, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecemos, nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y miramos la respuesta que Jesús le dio. Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy es hoy la salvación, es hoy el día, hoy estarás conmigo en el paraíso. La humanidad anda perdida, la humanidad necesita volver su mirada hacia Dios. La humanidad necesita reconocer que sin fe es imposible acercarse a Él. Reconocer que Jesús es el único que le puede salvar. Hoy en día la humanidad anda desesperada, anda sin esperanza, anda sin consuelo, anda desorientada, pero tú y yo tenemos un Salvador que una vez nosotros le miramos, nos acercamos a Él y vimos que Él es un Dios que perdona, que salva, que restaura y que cambia. Entonces podemos nosotros acercarnos confiadamente al trono de la gracia y hallar ese oportuno socorro. Hoy es tu día, acércate al Señor. Dios te bendiga. Yo le invito a que usted abra su Biblia en el libro de Juan, capítulo 19, versículo 26 al 27. En este tiempo que estamos viviendo, tiempo de mucho conflicto social, de distanciamiento, es donde podemos ver ese sacrificio grande que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario, pero que valió la pena que Él pagara un precio grande por usted y por mí. Vemos que Jesús no fue en vano ese sacrificio en la cruz del Calvario, y que todos los días para nosotros deben de ser santos, no esta Semana Santa, sino todos los días son santos, porque eso me lo dice la palabra: sé santos porque yo soy santo.
Dice la palabra de Dios, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Esta es la tercera palabra que pronunció Jesús en la cruz del Calvario, después de haber pedido perdón por todos nosotros, aún nosotros sin merecer. Él pagó un precio grande en la cruz del Calvario por usted y por mí. Él se dirige a su madre, a los suyos, que era su madre María, y Juan, su hermano del alma, su discípulo que estaban con él, para decirle: quédate con mi madre, cuida a mi madre. Es un sentimiento filial donde Jesús le dice: encárgate de mi madre, porque él sabía que con él iba a estar bien. Difícilmente en este tiempo una persona puede dar tanto amor como la hizo Jesús por usted y por mí. La palabra dice que Él se entregó como oveja del matadero, fue allí, sin decir nada, pero solamente preocupándose por todos nosotros, porque Él expresó esa palabra en su momento de agonía. Y una palabra tan relevante como cuando le dice a Juan que se encargara de su madre, porque Él sabía que Él iba a morir, pero su madre iba a quedar en buenas manos. La invitación en este tiempo de crisis, mientras vivimos en el aislamiento social, es que sea esta la oportunidad para estar con las personas que están cerca de nosotros, las personas que amamos y las que no amamos también, porque esas son las que debemos de tener más cerca. Porque en este momento que nos está rondando la muerte por todos lados, por todas las calles, en las casas, donde las personas se enferman, unos fallecen, otros se recuperan, pero ahí siempre está la muerte rondando. En esta crisis que estamos viviendo, en la pandemia que llega, no nos puede aterrorizar si tenemos a Cristo, que pagó un precio tan grande en la cruz del Calvario. Pero lo que nos toca a nosotros es unirnos con nuestra familia, con los que tenemos cerca. Jesús vivió por todos y se preocupó por toda la humanidad, por su familia, por su amigo del alma. Y eso es lo que tenemos nosotros que estar en este momento, tiempo de reflexión, tiempo donde debemos de estar cada vez más unidos en nuestras familias. Es triste uno llamar a una persona y ver este tiempo que estamos allí de aislamiento social, verlo como cárcel, verlo como castigo, verlo como condena, en vez de mirar que este tiempo es una oportunidad que Dios nos ha dado de estar con nuestra familia, de poder compartir con nuestra familia, porque pocas veces se comparte por los afanes de la vida, por tantos quehaceres, pero en este tiempo tenemos que compartir, dar el amor que Jesús quiere que nosotros demos. Si es de humillarnos, si es de pedir perdón, pedimos perdón, porque Jesús lo hizo. Jesús se preocupó por todos y esa es la invitación, de que estemos cada vez más y más unidos en nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestros vecinos. Hoy en día solamente puede ser nomás el entorno familiar por el distanciamiento social, pero sí podemos dar una llamada, una palabra de aliento. Nosotros que tenemos la palabra que levanta, que restaura, como es esa palabra que tiene poder por ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Yo le invito a que usted ore conmigo y le digamos: Señor Jesús, en esta hora te entregamos nuestra familia, te entregamos nuestro entorno social, todo este tiempo que estamos viviendo. Permítanos disfrutarlo, que podamos cumplir ese mandamiento tuyo de amar al prójimo como a ti mismo. Hoy te damos gracias por ese sacrificio grande en la cruz del Calvario. Toda la gloria y toda la honra es para ti. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre amado, te damos gracias. Amén y amén.
Buenos días. Les quiero compartir en esta mañana la cuarta palabra que Jesús pronunció en la cruz. Y para eso vamos a leer Marcos 27:46. Dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eli, Eli, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y se dice que la hora novena era más o menos las 3 de la tarde, que es cuando el sol está en su mayor esplendor, pero ese viernes fue totalmente diferente. Las tinieblas se habían apoderado del cielo y podemos hacer como una semejanza, que era el mismo pecado que estaba sobre el cielo. Jesús, durante todo el tiempo de sufrimiento que tuvo, cuando le recibió los latigazos, cuando le clavaron los clavos en sus manos y sus pies, en ningún momento gritó, en ningún momento se quejó. Solamente se registra en la Biblia que este es el momento cuando él grita, ni siquiera lo dice, sino que grita: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo sé que muchos de nosotros nos hemos sentido en algún momento de esa forma, como abandonados por Dios. Y nos preguntamos cuando leemos este capítulo por qué Jesús tuvo que experimentar algo tan horrible si él no había sufrido, no había cometido ningún pecado, pero era necesario, y Dios lo quiso así, que él sufriera y llevara sobre su vida, sobre su cuerpo, la culpa de nuestros pecados. Los que teníamos que estar allí colgados en ese madero éramos tú y yo, pero Jesús tomó nuestro lugar. Y también era necesario que él padeciera ese dolor, ese quebrantamiento de su cuerpo, y sintió en esos momentos que su papá, su padre, al que le había servido durante tanto tiempo, lo había abandonado, lo había dejado en manos de personas que no lo querían, en manos de personas que lo odiaban y querían hacerle daño, siendo él una persona inocente, sabiendo ellos que él era inocente. Entonces, es importante que nosotros le demos como esa relevancia a ese sacrificio que hizo Jesús por nosotros en la cruz, porque allí quedó crucificado todo nuestro pecado, todo nuestro dolor. Muchas veces nos hemos sentido, quizás no de la misma manera, no de la misma medida como Jesús, pero cuando hemos pecado y hemos fallado a Dios, nos sentimos apartados de él. Sentimos como que todas las tinieblas están sobre nosotros porque el Señor se ha olvidado de nosotros, pero tenemos que recordar que Jesús ya murió por nosotros en la cruz, que Jesús ya llevó nuestro dolor y nuestro pecado. Que el Señor les bendiga. Dios les bendiga. Me alegra muchísimo compartir una palabra de parte de Dios para ustedes. Hoy voy a hablarles del texto de Juan 19:28, traducción al lenguaje actual. Dice: Jesús sabía que ya había hecho todo lo que Dios le había ordenado. Por eso, y para que se cumpliera lo que dice la Biblia, dijo: tengo sed. Esta frase, que pareciera sencilla e insignificante, tiene un significado muy profundo, el cual espero, con la ayuda del Espíritu Santo, poder llegar a comprenderlo y poder explicarlo a la iglesia de una manera sencilla y una manera en que sus mentes y sus corazones puedan comprenderlo e interiorizarlo. Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Esta característica lo enseña una vez más al pronunciar las palabras tengo sed. Esto se refiere a un clamor que viene de la agonía de experimentar una de las sensaciones que generan desasosiego, desesperación y agonía, al estar su cuerpo desnudo, expuesto al sol, las heridas de sus manos y sus pies sangrando, la herida de su costado, sumado al esfuerzo físico que produjo una sudoración excesiva. Todo eso lo llevó a una deshidratación mezclada con la fatiga, al pasar por un proceso desde su acusación hasta la crucifixión, en donde el estrés estuvo acompañándolo durante toda la jornada. No se le dio ni de beber ni de comer. Su cuerpo ya estaba llegando al límite de la resistencia humana. Al leer uno de los sermones del predicador Charles Spurgeon, manifestaba lo siguiente: la sed es una miseria común, tal como la sufren los campesinos y los mendigos. Es un dolor real
y no un producto de la imaginación o una pesadilla del país de los sueños. Aunque los reyes no suelen padecer sed, es un mal universal. La condición humana, Jesús es hermano de los más pobres y de los más humildes de nuestra raza. Nuestro Señor, sin embargo, padeció la sed a un grado extremo, pues Él sentía la sed de la muerte y algo peor todavía, ya era la sed de alguien cuya muerte no era común, pues Él gustó la muerte por todos. En estas palabras podemos intentar comprender un poco más ese sacrificio de Dios, porque solamente nos llegará por medio de la revelación del Espíritu Santo lo que Jesús hizo en la cruz. Esas palabras tengo sed, esa sensación de angustia, de desesperación, no llegaremos a experimentarla en nuestras vidas, pero Él lo hizo por nosotros. Uno de los tantos sacrificios que ha hecho y uno de los tantos sacrificios que en muchas ocasiones pasamos por inobservado o simplemente se nos vuelve paisaje o se nos vuelve algo que sí, ya entendemos, yo ya leí de eso, mas no nos damos cuenta o no nos damos un tiempo para sentarnos y reflexionar en lo que significa esa palabra que viene de parte de Dios. El ejemplo de Jesús en la cruz nuevamente nos demuestra que solo el único y verdadero Dios podría convertir un momento de angustia y desesperación en un modelo a seguir. Jesús es nuestro líder, eso lo hace digno de imitar. La sed, como necesidad biológica, no podemos ignorarla, pero ahora no tenemos dificultad para saciar nuestra sed natural. Podemos tomar agua, gaseosa o jugo. Sin embargo, en muchas ocasiones, nuestra sed espiritual la ignoramos y la acallamos con otras cosas que no edifican. En el texto de Juan 4:14, Jesús nos promete no volver a tener sed, sentir una paz que nadie la puede quitar y buscar la presencia de Dios. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra actitud frente a la conducta de Jesús? El saciar nuestra sed buscando su presencia o buscar otro sustituto a ella que no sea real. Hola, Dios les bendiga. Continuamos estudiando las 7 palabras de Jesús en la cruz y es el turno de la palabra número 6, que está situada en Juan 19:30. Te invito a que busques en tu Biblia Juan 19:30 y dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Consumado es viene del griego tetelestai, que significa está hecho. Esta palabra se usaba para denotar que una deuda había sido cancelada, que un trabajo encargado a otra persona había sido terminado en su totalidad y que una obra que se había iniciado había llegado a su fin. Jesús estaba diciendo: he acabado la obra. Y podemos mirar en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20, que dice: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Jesús estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Jesús estaba pensado para nosotros como la mayor obra de amor. Por mucho tiempo el pecado separó al hombre de su Padre y solo a través del sacrificio ofrecido por el sacerdote se podía obtener el perdón de pecados. Solo a través de un sacrificio de sangre podía limpiar el pecado del hombre. Y quisiera que leyéramos Hebreos capítulo 10, versículo 10. Dice: en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesús, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio, por pecados se ha sentado a la diestra de Dios.
he aquí en delante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y dice el versículo 14, que es del que quiero que coloquemos en nuestro corazón. Porque una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Solo a través de Jesús y su ofrenda nosotros podemos ser limpios. Y quisiera que hoy pensáramos que Jesús entregó su vida, derramó su sangre por todos nuestros pecados. No solamente por los pecados que consideramos más horrorosos, sino por toda la humanidad, por todos los pecados. Nada podemos hacer para ser mejores, para ser aceptados, no basta con ser buenos por hacer buenas obras. Todos estábamos separados de Jesús y solo a través de su sangre y de ese sacrificio en la cruz es que tú y yo podemos ser salvos. Solo nos hace falta creer en Él y aceptarle. Dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero el Señor hizo su obra en la cruz, su obra redentora, para que tú y yo obtuviéramos el perdón de pecados. A veces miramos las películas y miramos la obra de Jesús en la cruz como muy sanguinaria, como muy fuerte, casi que ni la queremos ver, no podemos tolerar esas imágenes, pero es allí donde tú y yo nos tenemos que ver identificados y sentir que esa sangre que fue derramada, que esos azotes eran para nosotros, que nosotros, siendo buenos, somos malos. Jesús fue el único hombre sin pecado y fue quien soportó el castigo que debía ser para ti y para mí. Lo soportó en la cruz por amor. Ayer compartía en mi estado de WhatsApp que nos han enseñado que el amor tiene forma de corazón, pero realmente el amor tiene forma de cruz. Esa cruz en la que Jesús derramó su sangre para que nosotros tuviéramos vida eterna. Que Dios les bendiga. Buenos días. Tenemos la última frase que dijo Jesucristo en la cruz. La podemos encontrar en diferentes versiones. La primera está en Mateo, en el capítulo 27, verso 50, donde dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. La segunda versión la podemos encontrar en Marcos 15, 37, dice: mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Otra versión está en Juan, en el capítulo 19, en el verso 30, dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Pero nos vamos a quedar hoy con la versión de Lucas, que la podemos encontrar en el capítulo 23, en el verso 46. Es una versión más completa y dice: entonces Jesús clamó a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Esta frase era una frase que ya usaban los judíos desde hace mucho tiempo y está escrita hoy en día en Salmos 31:5. Ellos siempre oraban con base a las escrituras y este verso les ayudaba a en cada momento estar entregando su espíritu a Dios. Así que leemos en Salmos 31:5, dice: en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Así que si hacemos una comparación entre la versión de Lucas y entre este salmo, se añade algo a la versión de Lucas que dice Padre, y se omite las últimas palabras del salmo que dice: tú me has redimido. Así que los judíos no tenían la potestad en ese momento de llamarle Padre a Dios, pero en ese momento, ya cuando está a las puertas de romperse el velo, ya Él da la aprobación de decirle Padre. Es por eso que podemos encontrar en Juan capítulo 1, verso 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que usted y yo no somos hijos de sangre, como lo dice en su palabra, pero sí somos hijos adoptados. Podemos tener la confianza hoy de decirle Padre por medio de Jesucristo. Y quiero, para finalizar, compartirles 5 escenas que encuentro en este capítulo, en este verso, de Lucas, en el capítulo 23. Y quiero que mire allí en el verso 39 al 50, donde la primera escena la podemos encontrar en los ladrones. Esa es la primera escena. Se encuentran 2 ladrones, uno de ellos se arrepiente y es la primera persona que aprovecha ese puente que hay entre Jesucristo y el Padre. Uno de ellos asumió su condición y aprobó que él era el maestro, que él era ese puente, y decidió tomar una determinación en ese momento. La segunda escena la podemos encontrar en el verso 47 con un centurión, que era uno de los soldados que estaba allí y fue partícipe de la crucifixión de Cristo. Dice que este hombre reconoció que él era el Hijo de Dios en ese momento y dio gloria a Dios por esto. Una tercera escena está la multitud en el verso 48, donde la multitud que lo seguía arrepentidos se fueron hacia la cruz después de este acto de haber dicho esta séptima frase. Se daban golpes de pecho por eso que había sucedido. Reconocieron, pero se sentían culpables de no haberlo aceptado antes. Una cuarta escena está en el verso 49 y eran los seguidores. Sus seguidores miraban de lejos, pero estaban confiados porque habían conocido a Cristo y lo habían seguido. Y una quinta escena la podemos encontrar en José de Arimatea, en el verso 50. Y este hombre hizo algo que tal vez fue bastante difícil, porque él tenía una posición en ese momento y él sabía que la podía perder. Él fue el que pidió el cuerpo de Cristo para bajarlo de ahí de la cruz, para llevarlo y sepultarlo. Así que él no le importó en ese momento su posición, lo único que él quería era poder realizar toda una tarea para completar esa muerte de Cristo, honrándolo de alguna manera hasta en su muerte. Así que quiero que quede en su mente el texto que leí anterior, que dice que nosotros somos hijos de Él cuando nosotros aceptamos. Y quiero volverlo a leer. Dice en Juan capítulo 1 en el verso 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
sangre me sanó, tu sangre me